Hola y bienvenidos a Enigma, un canal donde ya sabéis que hablamos de cosas raras. Y hoy tenemos un programa especial. Como siempre son especiales los programas en los que traemos a un invitado. Como es en esta ocasión que traemos invitada de honor, que es la gran Mercedes Pullman. Muchas gracias por estar aquí, Mercedes, ¿cómo estás? Hola, Sonia. Gracias a ti por invitarme y dejarte un trocito de tu tiempo para mí, para que cuentes mis cosas raras. Ay, yo siempre encantada de tenerte, Mercedes, y ya sabes que me lo paso genial contigo. Bueno, pues habíamos pensado, chicos, que hoy os íbamos a hablar, porque Mercedes sabe mucho sobre este tema, sobre todo de los datos que son menos conocidos sobre la vida del místico, vamos a llamarlo así, Rasputín. Y entonces, pues cuando quieran, Mercedes. Vale. Yo, ¿por qué me gusta hablar de este señor? Porque realmente es un personaje que se ha convertido en leyenda. O sea, en las leyendas, los mitos, malos, buenos. Pero al día de hoy, este hombre legendario, diríamos, tiene su importancia. O sea, la gente se sigue interesando por su vida. Y claro, sobre la vida en San Petersburgo, conocemos todos esta vida y qué pasó y cómo no podían matarle y cómo cayó al río Neva y sabemos todo esto. Pero no sabemos quién fue realmente el Rasputin. Porque solo sabemos que fue un campesino, nada más. Entonces, claro, yo cuando empecé a investigar, primero yo quería saber cuándo nació este hombre. Porque es que no hay datos de cómo era tan místico y como lo escondía todo, pues no se sabía quién, cuándo nació. Entonces un historiador de Tabores ha descubierto en una iglesia de Pakrovsky, que es donde nació Rasputin, un acta de nacimiento que ponía el 9 de enero de 1869. Entonces, claro, desde allí ya podíamos partir. Sabéis que él no sabía ni escribir ni leer al principio. De hecho, aprendió a leer para aprender las escrituras sagradas, las que sabía de memoria. Ojo, o sea, él te podía recitar toda la Biblia, tú le preguntas versículo tal y él te podía contar todo. Pero cuando él nació en una familia de un jefe de la aldea, de un campesino rico. Su casa tenía 8 habitaciones. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta familia tuvo 4 hijas, tenía hijas, pero tuvo 4 varones como para heredar las tierras que se murieron. Solo se salvó Rasputin. De hecho, fue muy curioso que Rasputin fue durante un invierno con su hermano Mijail, cuando tenían 19 años, fueron al río y se cayeron debajo del hielo. Les salvan. Y al final su hermano muere y el único niño que se queda vivo es Rasputin. De ahí ya empieza a alargar. Todo se caen los 2 niños y este sobrevive. ¿Por qué? ¿Casualidad? No lo sé. Puede ser. Entonces, claro, él sentía la llamada rara. Sentía que algo le pasaba en su interior, pero no podía describir. Y un día, no, aparte de un día, es que empezó a beber y entrarle en las peleas. También le acusan de robar caballos, pero su hija Matriona, en su libro sobre su padre, afirma que él no podía haber robado ningún caballo porque era un hombre santo, iba contra sus principios. Pero sí bebía. Bebía mucho, se metía en las peleas. De hecho, cuando se casó con una mujer en una aldea de al lado, porque en su aldea nadie quería entregarle su hijo por su carácter tan fuerte que tenía. Entonces él se casó con Praskovia de otra aldea, de la aldea de al lado, y ahí tuvieron hijos. También a ellos se mueren los hijos. Entonces se quedaron 3 hijos, se quedaron vivos. Perdona que te corte, Mercedes, porque cuando buscas información sobre el tema, hay muchos sitios que mencionan que cuando era niño ya apuntaba como ciertas dotes místicas, vamos a decir, pero nunca te dicen de dónde sale esa información, porque en el mismo párrafo que te están diciendo esto, en la misma voz, te están diciendo que sobre esa época de su vida hay muy pocos datos. Entonces, ¿qué has podido averiguar tú sobre eso?
Sí, yo te digo, el libro más importante de la vida de Rasputin es de su hija Praskovia porque creció con él. Sí. Pero también él, sin saber escribir, lo que sí que hacía ya en San Petersburgo, él dictó dos libros. Y una es autobiografía de él. Entonces, claro, allí también puede ser que en algunos momentos ha puesto algo que no ha sucedido o algo, pero claro, allí está descrito lo que él ha contado sobre él, sobre su vida. Entonces, claro, yo, por ejemplo, yo pude leer este libro. Y realmente Rasputin hablaba muy raro. Él no hablaba directamente como tú y yo, siempre era como en plan de parábolas. O sea, parecía como Yoda hablando. O sea, algo así. Porque sí, el otro libro donde él es como un libro para dirigir a la gente a la buena vida, él habla todo, o sea, es un lenguaje bastante complicado para entender a la primera. Pero esto también tiene su porqué. Porque él cuando empieza a peregrinar con 23 años. Entonces iba a los monasterios cercanos al principio. Iba como peregrino como si fuera un vagabundo. Lo que pasa es que antes de esto él construyó una casa más grande que la de su padre y la dejó allí a su mujer con los hijos. O sea, a ellos nunca faltó nada a la familia, nunca. O sea, ellos vivían bien, ellos eran los campesinos ricos. Y él que estaba como en una especie de búsqueda espiritual, yendo de monasterio en A monasterio. ver, pasó todo lo que describe él, porque él cuando quería hablar sobre esto, lo que pasa es que estaba buscando pues un mentor, pero no lo encontraba. Y cuando se va la primera vez de peregrinaje al primer monasterio, cuando vuelve y empieza a contar a la gente que como tenía la fama de mal carácter, de bebedor y de ladrón, pues nadie se lo creía. Entonces, ¿qué hace este hombre? Deja la vara y se va de peregrinaje muchísimo tiempo. Y, por ejemplo, el más largo porque se alejaba y más de Pokrovsky, de Andrea Pokrovsky. Y, por ejemplo, hizo un peregrinaje de 3.000 kilómetros de Kabuelsk a Kiev, a los monasterios. Durante este tiempo tardó medio año en llegar. No cambiaba de ropa. Describe que, de hecho, esto lo contó a los zares, que después el secretario del zar lo ha descrito lo que ha oído. Que contó a los zares que durante este medio año ni cambiaba de ropa, podía andar 3 días sin dormir, porque estaba buscando algo, porque él sabía que algo superior hay. Entonces, en esta búsqueda, él hablaba con los peregrinos, hablaba con los popes, hablaba con los monjes. Pero lo más interesante, que cuando él iba peregrinando, nadie habla que este conoció también monasterios paganos, que estaban en Siberia. No eran oficiales porque la religión oficial era ortodoxa, entonces no podía decir. Y allí se quedaba mucho tiempo y aprendió muchas cosas ahí, lo que no enseñaba la iglesia. O sea, realmente él era como, a él le llamaban stares. Stares no tiene traducción en español, pero es como anciano sabio. Y a él empezaron a llamar stares desde muy joven. No era mayor, pero le estaban llamando así por la sabiduría. Entonces, claro, cuando empieza estos peregrinajes, de vez en cuando vuelve a casa. Lo que pasa es que allí ya, por ejemplo, empezó a traer los peregrinos a casa. Construyen una especie de hostal para ellos. Y traía muchas mujeres. No describen la relación que tenía con estas mujeres, pero las dejaba en su casa con su mujer. Y él después otra vez iba. Y claro, ellas le ayudaban, pues en casa, en campo. Y claro, dices, esto no es normal. Lo que pasa es que había allí unas sectas en Rusia antigua, se llamaban Startse, y allí era la religión un poco rara. Allí sí podía ser promiscuo, esto se permitía, hacían las orgías desnudas,
no hay exactamente material que diga que él pertenecía a esta secta. Pero yo así calculando por el tiempo y por el transcurso de su historia, por lo menos algún tiempo sí ha vivido ahí, con la secta esta. Entonces, claro, esta secta eran herejes, estaban perseguidos. Entonces tampoco podía tener más cosas. Y él, antes de peregrinar, o cuando acaba de peregrinar, trabajaba de cochero. Y tuvo la suerte que encontró a un sacerdote ortodoxo que se llamaba Feofar. Y empezaron a hablar. Entonces el sacerdote se quedó ahí en el coche hablando con él mucho y dice, tienes que seguir buscando, que tú lo vas a encontrar. Dice, porque tú tienes el poder de encontrar la fe verdadera. Y claro, esto animó a Rasputin. Lo que pasa es que llega el momento que cuando él aprende a leer en estos monasterios donde peregrina, cuando sabe toda la Biblia de memoria, no encuentra a sacerdotes que fuesen superior en su conocimiento. O sea, él sabía más. Entonces, claro, la iglesia se le queda como pequeña, porque dice, no me puede enseñar nada, que esto yo ya lo sé, esto yo ya he vivido. Y yo creo que por esto empezó a buscar por Siberia los monasterios paganos y unirse ahí para aprender. ¿Y en qué consistía este paganismo siberiano? Claro, estamos hablando de la cultura islama. Entonces, cuando vino el príncipe Alec y se puso la fe cristiana ortodoxa, o sea, la iglesia, entonces en Rusia pasó una cosa, se convirtió en fe dual. O sea, ellos creían en Dios, en Jesucristo, creían en esto, pero seguían creyendo en sus dioses. Entonces, lo que podían hacer es, por ejemplo, llevar la cruz de la iglesia y al lado llevar una bolsita con hierbas que era un amuleto pagano. Y claro, cuando empezó la persecución de los paganos, porque tenían que convertirse a la iglesia, y los noticieros se vieron a los bosques de Siberia, y claro, tú sabes un bosque de Siberia, y si no quieres no te encuentra nadie. Y claro, vivían ahí mucho tiempo. De hecho, hasta hoy siguen encontrando las poblaciones de ellos. Entonces, claro, le llaman como Bielorrusia. Y entonces, claro, él yo creo que estuvo mucho tiempo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Le estaban enseñando los rituales realmente místicos de los antiguos eslavos. ¿Y crees que al final pudo hacerse su mezcla, ¿no? de ambas tradiciones, por así decir? Sí. Él era muy creyente en Dios. Él creía mucho en Dios. Pero, por ejemplo, gracias a estas peregrinajes entendió que puede probar con la mano, por ejemplo. Entonces empezó a probar y es cuando empieza a venir la gente a buscarle cada vez que aparecía, donde, o sea, en cualquier lugar decían que ha venido Stanis Rasputin y todos iban allí, hacían colas para que les cure. También empiezan estas peregrinaciones ver visiones. ¿De qué tipo? Él empieza a predecir el futuro. Entonces, claro, empieza a contar lo que va a pasar y cuando al principio en sus aldeas se reían de él, porque él predijo que venía un huracán y nadie lo creía. Él sí guardó su heno, guardó su trigo, guardó todo. Y eso es lo que se salvó realmente de hambruna. Y la gente como no creía, decían esto es un chanao. Y claro, cuando pasó esto, entonces empezaron a tomar en serio. ¿Hubo más visiones acertadas aparte de esta del huracán? Sí, no, las predicciones que tienen todas se cumplieron. ¿Todas? Sí. O sea, un índice de acierto superior al de Baba Vanga, vamos a decir. Sí. ¡Qué barbaridad! Tampoco hacía muchas, pero cuando hacía, se cumplía. De hecho, fíjate, él predijo que cuando él muera, morirá la familia real y Rusia morirá. ¿Y qué pasó? Cuando él muere, viene la revolución bolchevique. O sea, hasta el último momento lo predijo. Que cuando él muera desaparece todo. Entonces me parece súper curioso. Y eso sí está por escrito, estas predicciones. O sea, no es que sea la boom. Y por ejemplo, ¿sabes? A él le aceptaban. ¿Por qué le aceptó tanto en la farina?
porque es que él se desvivía por el príncipe y es el único que podía parar los crisis que tenía el príncipe. Sí, de algo relacionado con la sangre, ¿no? ¿Era? Sí, de la sangre, pero él con sus manos, de hecho decían que él le cogía y estaba ahí rezando. Además, los rezos, los conjuros en Rusia son muy curiosos, porque te mezclan el dios con los dioses eslavos, y es como medio religioso, medio no. Entonces él podía pasar toda la noche sujetando al príncipe, rezando todo el rato, así diciendo estos conjuros. Y claro, le volvía a la vida. O sea, el niño, o sea, lo tenía, estaba recuperándose. Entonces, claro, a la Celina, dijera lo que dijeran, le daba igual, porque sabía que este señor va a correr desde su casa a la primera llamada para salvaros. Claro, si luego ella veía al niño mejor. Claro, es que el niño mejoraba. Entonces, claro, ella adoraba a Rasputin. Y lo que pedía Rasputin era de, yo te doy lo que tú quieras, tú sálvame al heredero. Efectivamente. Y todos estos rumores de que su opinión acabó más o menos guiando él, como con sus consejos, el destino político. A ver, claro que tenía la influencia, pero no tenemos que olvidar que en San Nicolás no solamente tenía a un místico a su lado, él tenía varios, hasta el Papa famoso también le aconsejaba, le gustaba mucho esto. Entonces, claro, a Rasputin, ¿por qué escuchaba? Porque sabían que él ve visiones. Entonces, cuando él decía algo y veían que se cumplía, ¿cómo no vas a escuchar? Claro que vas a escuchar. Por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial también él ha dicho que no, que vamos a perder, que no, y se metieron. Entonces, claro, después cuando él decía, pero esto no quiere decir que Rasputin no influyó. Yo creo que enseñando a Bosta que por muchos aristócratas que sois, por tan inteligentes que creáis, un campesino severiano os puede mandar como le da la gana. Por esto empezaron estas fiestas, esta lujuria que organizaba y todas estas cosas, porque yo creo que realmente él como se desahogaba. Yo tengo dos versiones, no lo sé cuál de ellas es buena. Una es que realmente se leía en la cara de la aristocracia un campesino, aunque a mí porque no me cuadra mucho, porque no era malo por su naturaleza, era bueno, él sanaba a la gente. Entonces es como, yo creo, sabes que hay muchos religiosos místicos que tienen visiones y que tienen presagios, también de ellos se apodera como si fuera el mal, y están sufriendo este mal. O sea, por ejemplo, Santa Teresa ha sufrido y muchas monjas han sufrido estos males que tenían que luchar. Y yo creo que puede ser que llegado el momento, él ya estaba a un nivel espiritual tan superior que ha llegado el mal hacia él y llegó el momento que él no pudo hacer nada. Que estaba luchando con sus demonios. Claro. Y se apoderó este mal de él y iba ya por el camino. Yo creo que yo soy partidaria más de esta visión más mística, pero lo otro tampoco podemos quitar porque es que hacía lo que le daba la gana. Entonces dice, pero bueno. ¿No crees entonces que disfrutara del poder? ¿De que tenía ese poder, ese estatus, ese todo en la corte? No, porque él no percibía esto como poder. Es que él vino a servir a la humanidad. Él lo decía, pero claro, no en plan, aquí mando yo y Zar va a hacer lo que yo quiero. No, él se entregaba su vida porque tenía a todos los aristócratas a su lado, porque les curaba y les ayudaba en la vida. Por precio, claro, cobraba el precio porque ellos podían pagar, pero él ¿para qué utilizaba todo este dinero? Primero, para mantener a su familia y segundo, él ha construido muchas iglesias, ha restaurado muchos monasterios y hacían los hostales estos para los peregrinos. O sea, es que él no guardó todo para él. O sea, él seguía donando y seguía arreglando. De hecho, tenía varias veces que le denegaron porque él quería construir una iglesia en un lugar sagrado y no lo dejaron. Y claro, él no pedía dinero, solo pedía la tierra y la tierra iba a comprarle y no lo dejaba. Entonces, claro, ahí sabes que
esto del poder que entró en la cabeza, no sé yo lo dudo. Yo no dudo. Pues su libro, cuando ella está dictando, estando en San Petersburgo con el poder, enseña el bien, no enseña el mal. Pero también advierte cómo se te acerca el maligno y todas las tentaciones que puedes tener. Y él reconoce que ha tenido tentaciones y, o sea, le han tentado y le ha cedido. O sea, era honesto en estas declaraciones. Entonces, claro, ahí decir que solo quería poder, yo no diría esto. Ahí fue como mezcla de todo. Se formó en torno a su figura. A ver, ya hemos visto que antes de llegar a San Petersburgo sí que se formó un cierto grupo de seguimiento, ¿no? Una especie de seguidores. Luego, una vez estando en la ciudad, ¿también tenía entre la clase más alta sus seguidores o no? ¿Se quedaron todos en Siberia? A ellos le introdujo a San Petersburgo padre Feofán que encontró. Además, padre Feofán le presentó a varias personas de la iglesia de alto rango que todos escuchaban y ellos tenían una sensación de admiración y de miedo hacia Rasputín. Porque es como sintiendo que él tenía poder. O sea, lo reconocían. De hecho, cuando lees algunos de los libros de estos clérigos, o sea, te das cuenta que tienen unas afirmaciones como decir, bueno, si a ti te salva el Dios, ¿por qué temes a Rasputín que puede traerte sequía? O te puede traer tormenta. Porque todo depende de Dios, ¿no? Entonces, claro, les hizo dudar con sus poderes, sus pensamientos y todo lo que transmitía, su energía la que transmitía. Y claro, ahí ya cuando llega a San Petersburgo le presenta a Feofán, que era confesor de la familia de zar, entonces le presenta a los zares. Y claro, cuando le presenta Rasputín empieza a hablar, pues se quedan incautados por él. Pero lo que contaba, porque claro, era mágico. Tú recuerdas las fotos de él, esta mirada, a ver quién podía aguantar esta mirada. Y en cuanto a las predicciones, que es que me ha llamado mucho la atención este tema. ¿Predijo el final de los romanos? Sí. ¿Cómo lo predijo? ¿Qué dijo? Él exactamente lo ha dicho. Cuando muero yo, morirá la familia del zar. Y Rusia va a cambiar por completo. Entonces, él muere en 1917. Sí. Vienen los bolcheviques con la revolución y matan a la familia del zar. Y esta fue lo último que predijo de su vida. Claro, todos pensaban, no, es la prepotencia. No, él sabía que va a pasar esto. ¿Y llegó a ver su propia muerte también? ¿Hemos dicho? Sí, llegó a ver su propia muerte y sabía que va a morir. De hecho, él sabía que va a morir en el río. Y sabemos que ahí le dispararon porque, claro, el cianuro no funcionaba, lo disparan y pensaban que estaba muerto y lo tiran al río Neva, pero no estaba muerto. Porque después, cuando encontraron el cadáver de él, o sea, tenía barro debajo de las uñas, o sea, sabía que él intentaba salir, pero no salió, o sea, se ahogó. Él realmente se ahogó, no porque le dispararon. Y él siempre decía que va a morir en el río, siempre. Pero ¿vio también el resto de cosas? ¿El envenenamiento, los tiros? Eso no. No, esto no lo vio. Esto no lo vio porque si no ve no va a esta reunión. Claro, es que eso es lo que te iba a preguntar. No. Él sabía que le van a matar, que no va a morir por su muerte natural. Pero yo creo que lo que él asociaba es que se va a ahogar, ¿sabes? O sea, porque le podían atar y echar al río y morir. Entonces él siempre decía que no morirá de su muerte natural, pero morirá en el río. Y claro, los que le dispararon pensaban que estaba muerto ya, por eso tiraron al río. Si no hacen otro disparo a ver si termina. ¿Tú crees que el hecho de que no se muriera con todos los intentos que hicieron podía tener algo que ver con todo el ser un santo, no como decía, su nombre santo? ¿Cómo le has llamado? ¿Cuál era la palabra en ruso? Staris es como el anciano. Era realmente como anciano. A ver, Rasputin sabía muchas cosas. Utilizaba hierbas. Mira, por ejemplo, hablando de Putin, sabes que Putin llevaba siempre un termo. Bueno, y sigue llevando el termo.
Y entonces todos veían el termo, ¿por qué lleva siempre el termo? Y en una de las entrevistas preguntan, ¿no puede decir qué lleva en el termo? Y dicen, nada, hierbitas de antaño. Hierbitas de antaño, lo que prepararon los chamanes y las hierbas que saben preparar para que se mantenga así de activo. Ah, amiga. Claro, claro. Y Rasputin utilizaba todo esto. Él tenía salud de hierro. O sea, él podía andar sin abrigo por el Renato San Petersburgo. Realmente. O sea, entonces, claro, él se curaba a sí mismo. Otra cosa que te iba a preguntar, ¿en qué mes fue cuando le tiraron al río? ¿Era en invierno? Era, espérate, cuando era ahí. No, era otoño. Pero en otoño ya... Ahí yo me parece que estaría bastante... Sí. Entonces, igual, ¿estamos seguros de que se murió ahogado? ¿No pudiera haber sido del frío? No, se murió ahogado porque encontraron el agua en los pulmones. Entonces, claro, cuando encuentran el agua es porque te has tragado agua y es vivo. No se murió de frío. Es otro dato. Vale, no, es que aguantar eso también... No sé cómo sería físicamente, pero yo creo que yo antes me muero de frío antes de que me echen para ahogarme. No, de hecho, el río Niva, hasta en verano, es helado. O sea, que no me van a... Yo he puesto el pie y digo, venga, ya, yo me voy. O sea, no, aquí no me baño. Por lo menos estás atrevido a poner el pie. Claro, no, y de San Petersburgo se bañan. O sea, ahí tranquilamente van, tienen sus playas, ahí, y se bañan y toman el sol, pero no. Está heladísima el agua. ¿Qué dices? ¿Y tú crees que a todo esto, ya que has mencionado a Putin, al igual que otros muchos dirigentes ha habido a lo largo de la historia que se han apoyado en consejos de místicos, de videntes y demás, ¿tú crees que Putin también pueda continuar con esa tradición, vamos a decir? A ver, no tenemos que olvidar que Putin era de KGB y yo tengo un montón de materiales de preparación de alguna gente de KGB. O sea, saben empatía, saben controlar la conciencia, saben aguantar el dolor sin sentirlo, saben muchas cosas. Primero, Putin pasó por esta escuela. Eso es lo primero. Entonces tú, si lo ves, él siempre es como, hablan de lo que hablan, es indiferente. Muchas veces cuando lo ataca, él no contesta. Y cuando pasa una cosa rara, se coge el avión y se va a Siberia. Me acuerdo último rifirrafe que tuvieron con Biden, porque tenían que hablar por Skype, Biden no tenía, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente veo unas noticias, no, Putin se fue a pasar el fin de semana en Siberia. Dice, pero, no se comenta para ir a Siberia. ¿Por qué se va? Dicen que se va de caza y de pesca. Pero ¿por qué se va? Yo lo dudo. A preguntarle al chamán, ¿no? Claro, yo creo que, o sea, sin esto no se queda. Qué interesante, es que me acuerdo de Baba Vanga, que le pedían muchos presidentes consejo en su época. Claro. Digo, me parece que esto sigue un poco parte de la misma escuela. No, pero es que esto sigue desde siempre. O sea, Yeltsin tuvo sus brujas, Brezhnev tuvo sus brujas. Todos en Rusia tuvieron sus brujos místicos. Así se lo dice. Porque de hecho, en la Unión Soviética después se reconocieron los poderes de los psíquicos. Lo que no es tabú, que hay muchos estafadores, sí. Pero si amiga, los tesoros que escondió el Nicolás II ha encontrado un psíquico, donde en el Palacio de Infierno. Alucinante. Y entonces todo esto que ahora nos dicen desde los Estados Unidos, que lo ponen como de excusa, vamos a decir, de por qué se iniciaron programas como el proyecto Stargate o el MK Ultra, que era porque es que pensábamos que la Unión Soviética lo tenía desarrollado y ahora dicen no, pero ahora sabemos que no. O sea que sí que lo estaban desarrollando, ¿no? En realidad. Y por eso Estados Unidos no se quería quedar detrás. O sea, cuando ellos pensaban que lo estaban desarrollando no era porque les estuvieran timando para que gastaran recursos en esos programas. No, claro. Y igual que Stargate, la Unión Soviética tenía su programa. Y después, claro, Stargate dice, no, hemos cerrado porque no hemos encontrado nada. Mentira, que habéis encontrado. Porque hace poco han desclasificado un documental ruso donde enseñan cómo se entrenaban los militares. Enseñan un mapa
y saben, los que dan ejercicio, los que ofrecen ejercicio, saben dónde está el barco. Y le dan a un oficial y él con la mano dice, ¿dónde está el barco? Y los chicos dicen, ¿dónde están los barcos? ¿Sabemos algo más de lo que hayan podido llegar a ver en los videntes remotos de esos programas por parte de la Unión Soviética? Porque por parte de los Estados Unidos, como han hablado los videntes, está bastante conocido, pero de esa otra parte poca información ha trascendido, la verdad. A ver, realmente, tú no sabes ese experimento con los espejos cóncavos que hicieron con Stonehenge. Había 200 personas. Y de Novosibirsk a la gente le pusieron un casco y le mandaron los signos sumerios. Pues llegaron los signos a los 200 personas de Stonehenge. Confirmado, confirmadísimo. De hecho, percibieron más signos que los rusos no han mandado. O sea, esto está demostrado. Está hecho una investigación científica. A ver, pero que me entere yo. ¿Les pusieron unos cascos a todos? No. La gente en Stonehenge estaba tranquilamente. Dijeron, os van a mandar un mensaje mental. ¿Qué señales vais a ver? Recordad lo que estáis viendo. Y todos dijeron lo mismo. Y todos dijeron el mismo. Muchos sabían, rusos los que mandaban estos señales a Inglaterra. Y llegó. Llegaron los mensajes. O sea, pero esa gente que estaba ahí en Stonehenge no era gente entrenada. No era como... No, en Stonehenge estaba la gente normal. Y en ese el experimento seguían los científicos, pero los que sentaban son gente normal. A él le daban, ponían en el ordenador y en la hoja los signos que tiene que pasar mentalmente, que tienen que pensar en estos signos. Pues Sí, lo de los espejos cóncavos tengo en mi canal de YouTube, ahí está un documental pequeño sobre eso. Y ahí se describen todo. Entonces, claro, esto está demostrado. Ahora salen los pilotos de caza hablando de la conciencia cósmica. Dicen que hay como una mente cósmica que puede hacer con nosotros lo que quiera. Entonces, sale un coronel que describe que él hizo un experimento, empezó a caer en picado con un caza y que lo subieron. No sabe quién. Ellos le llaman, le llaman la conciencia cósmica. Y lo subieron. Dice, entonces ellos pueden o matarnos o salvarnos. Y dice, yo cuando presenté al informe a mi superior, y dice, ¿por qué describes en segundos? Que los casos se describen en minutos. Dice, que no tenía los minutos. Estaba creyendo. ¿Esto hay documentación oficial sobre...? Sí. Sí. Que me estás dejando flipada. Claro, hay un coronel Klaskin que a él le dejaron después de separación de la Unión Soviética todos los casos estos. Entonces, claro, los pilotos, un piloto también, Kapygin, describe cómo se encontró con un ovni. Y claro, cuando quiso disparar, vio que alguien se apoderó de su conciencia y dice, yo no podía ni mover. Dice, pero mi avión estaba pilotando y yo no lo hacía nada. Entonces, claro, dice, ¿esto cómo puede suceder? Dice, me controlaban desde ahí. Él no vio ni humanoides ni nada de eso. Pero dice, había algo que me controlaba totalmente y mentalmente. Se parece un poquito al caso este del... ¿Cómo se llamaba? Lindbergh, ¿puede ser? Que cruzó el Atlántico en avioneta. Sí, pero él sí dijo ver como unas figuras así como bastante etéreas, pero también como que le llevaron, porque él ya estaba que no estaba, y como que le hicieron llegar a destino sano y salvo. También este capítulo describe un caso que se fue un avión y entonces le dieron la orden de fuego contra un ovni. Y realmente no llegó el fuego y el avión explotó y se cayó. Y nosotros todos fuimos corriendo para allá, diciendo que íbamos. Ahí sí vieron un humanoide de unos 3 metros que se perdió. ¿Y cómo era este humanoide? El piloto se salvó con el paracaídas, pero no vio. Y el humanoide que le vieron en el suelo, imagino, ¿no? No, el humanoide iba andando entre árboles, lo vieron.
¿Qué me estás Se llevan al lugar del accidente. ¿Y tenemos algún detalle más sobre el aspecto del amigo? Sí, sí. Yo te busco y te mando. eh, Sí, qué maravilla, Mercedes. Estas son las cosas que hacen que... Entonces, claro, ¿sabes? A mí cuando ahora me hablan de telepatía, digo, sí, existe. Hombre, claro que sí. O sea, yo lo veo. Qué alucinante. Y bueno, pues si quieres, que tampoco te quiero quitar mucho tiempo. ¿Algún otro experimento de estos raros de la Unión Soviética que nos puedas contar? Bueno, ahora estoy investigando, no quiero asegurar porque me parece demasiado fantástico, ¿vale? Entonces, cuando es tan fantástico, si es la luz sin contacto. Entonces, esto también dicen que empezaron a enseñar sobre los años 70 y claro, sale el entrenador y es como, estás tú enfrente mía, yo hago un movimiento así, no te toco y tú recibes el golpe de la energía que te mando. Claro, yo lo he visto y claro, yo lo veo en vídeos y digo, pero madre mía lo que están haciendo. Y claro, le enseñan un entrenamiento de los militares, pero claro, yo quiero meterme un poco porque digo, a ver, si es un vídeo fabricado, mal vamos. Entonces me tengo que asegurar. Pero si, por ejemplo, enseñan cómo encienden el mechero, tienen así la mano y no pasa nada. O como se tumba como en dos juntitas de las sillas y levantan con nada. O sea, hacen cosas muy raras. Y claro, esta cinta se desclasificó hace poco. Entonces, claro, quiero profundizar un poco para... O sea, que es una cinta oficial, ¿no? Del régimen. Sí, es la cinta oficial. ¿Tú crees que pueda existir la posibilidad de que la fabricaran a posta con el objeto de que llegara de tapadillo a los Estados Unidos? No, la desclasificaron ahora que no tiene ninguna importancia. No, no digo la desclasificación, digo en el momento, porque, por ejemplo, una de las excusas de, pues todo esto que te digo de los programas de visión remota y demás, es que, pues, los espías dobles y todas estas cosas que había tanto por aquella época, pasaban esa información que no hubiera sido real en ese caso de que los rusos tenían esos programas avanzadísimos con el objeto de que los Estados Unidos, no queriendo quedarse atrás, destinarán tiempo, dinero, recursos y todo a estudiar unas cosas que les iban a llevar a un callejón sin salida. Entonces, igual ese vídeo, tú colocas a un espía que lo pase a los Estados Unidos, haciéndoles pensar, ¿no? Y entonces les vas mareando como... ¿O crees que pueda ser real? De hecho, los americanos y los soviéticos sabían lo que hacen. Y sabían todo. Es que antes espionaje era impresionante, entonces todos sabían. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué rusos llegaron a unos resultados? Yo creo que Estados Unidos no llegaron. Lo importante es que Rusia no necesitaba subvención. En Estados Unidos sí. En Rusia te pagaban el sueldo y tú hacías estas cosas. Claro. Entonces, claro, se asignaba a los fines militares una parte del presupuesto, pero ahí entraba todo. Los estudios científicos, o sea, todas las actividades. Y claro, muchos científicos que hacían trabajos impresionantes, por ejemplo, como con los espejos cóncavos, él cobraba el sueldo y ya está. Y las tijetas cuando iba de viaje no cobraba nada más. Entonces hace descubrimientos grandísimos, pero no... Por ejemplo, porque los soviéticos no llegaron primeros a la luna, porque no tuvieron dinero, porque no había asignación de Estado para esto. O sea, no subvencionaban. Eran institutos que trabajaban y la gente cobraba como 1.000 euros ahora. Ya está. No, que les cogían en plan a cada científico, tú aquí vas a trabajar en esto, tú aquí, les iban reasignando y ya está, ¿no? No, y además, o sea, no había dinero para mandar un cohete. Entonces, ahí estaban discutiendo si tal motor, tal motor, y no sé qué, o sea, y era por pura, ¿sabes? No, bueno, no pasa nada, hemos entrado primeros al cosmos, ¿sabes? Que americanos llegaban. Por eso, por ejemplo, nunca tuve duda que los americanos llegaron a la luna porque los soviéticos han dicho. Entonces, cuando un enemigo dice que has llegado, es que has llegado. O sea, por muchas teorías de conspiración que hay, has llegado. ¿Y tenemos algún dato sobre algo extraño? Porque hay tanta leyenda sobre lo que vieron los americanos al llegar a la luna,
¿Qué vieron los soviéticos cuando les tocó el turno? A ver, no, los soviéticos lo que hicieron es la primera foto de otra cara de la luna. Pero, a ver, no han encontrado nada ahí. De hecho, tú piensas que han dejado de ir ahí porque son unas millonadas para gastar, para no hacer nada, ¿sabes? Ahora que China quiere conquistar la luna, entonces ya empieza a preocupar y dice, venga, vamos todos a la luna, porque después la luna se convierte en China, ¿sabes? Entonces, porque realmente, claro, no pertenece a nadie. Ahora van a poner fronteras. Sí, ahora Van a poner fronteras. a plantar banderitas. Sí. Pues Mercedes, eres un auténtico pozo de sabiduría. De verdad es que es alucinante oírte y todo lo demás que sabrás que no me has contado. Sí, ya, sí, también. Que chicos, para el que no lo sepa, la última obra de Mercedes, porque Mercedes, la veis que habla un español maravilloso, pero ella, si no recuerdo mal, eras natural de Ucrania, ¿puede ser? Sí. Y entonces... Unión Soviética. Y cuando se separaron, resulta que nací en Ucrania. Ahí está, el dato preciso. Entonces, ¿qué pasa? Que Mercedes tiene esa habilidad lingüística de poder, aparte de que es una investigadora como de las pocas que hay en este país, todo se ha dicho, porque para eso sí que es española, Mercedes. Aparte de que es una investigadora como pocas, y lo digo muy en serio, tiene la posibilidad de saltarse esa barrera lingüística. Entonces, ella encuentra, accede, no sabemos cómo, a una documentación que es alucinante. La última obra que ha escrito, Secretos de la KGB, os voy a dejar el link abajo en la descripción, el libro está disponible en Amazon, lectura recomendadísima. Y Mercedes, un auténtico placer como siempre tenerte aquí, cariño mío. No sé si quieres decir algo más antes de cerrar. No, que la gente busque la verdad, ¿sabes? O sea, mi consejo. Y además, te has equivocado. Mi último libro son ovnis en Ucrania. Vale, me he quedado desactualizada, Mercedes. Ovnis en Ucrania. Es verdad, sí lo he visto. Que estoy, que no estoy. Vale, chicos, os voy a dejar 2 links abajo. Secretos de la KGB y ovnis en Ucrania, que ahora voy a hablar contigo de eso, entonces que me cuentes. Y nada, agradecerte de nuevo que estés aquí, Mercedes. Ya sabes que cuando quieras estás más que invitadísima. Y nada, chicos, como siempre decimos antes de cerrar, ya sabéis que aquí hablamos de cosas muy raras, pero cosas más raras se han visto. Hasta pronto.